La mayoría de la gente cree que un intercambio de misiles se queda allá lejos, sobre mapas que nunca verá y ciudades que no pisa. Ese es el error más peligroso de todos, porque la próxima salva de misiles en Oriente Medio podría no caer sobre tu calle, y aún así golpear tu salario, tu hipoteca, tu trabajo, tu comida, tu ahorro y el precio de tu vida entera. Lo que parece una crisis militar puede convertirse en cuestión de semanas en una crisis de futuro. Y si no entiendes la lógica de esa cadena ahora, cuando la entiendas ya estarás pagando por ella. La tesis oficial siempre llega envuelta en palabras tranquilizadoras. Se dirá que fue una represalia limitada, que ambos bandos están enviando mensajes, que existe contención, que hay canales de comunicación, que la situación sigue bajo control. Pero aquí está el verdadero problema. En geopolítica, las guerras más caras no siempre empiezan con una invasión total. A veces empiezan con un intercambio de misiles que parece contenido, quirúrgico, incluso manejable. Y luego ese intercambio activa mecanismos más grandes que los propios misiles. Mercados, seguros, rutas marítimas, inventarios militares, miedo político, reacciones de bancos centrales, repliegues de capital, pánico energético, ruptura de confianza. Ese es el marco que vamos a usar aquí. No vamos a mirar solo las explosiones. Vamos a mirar la arquitectura oculta que puede convertir una crisis regional en una demolición lenta de tu horizonte económico. Porque esa es la idea central del análisis de Yang. El misil no es solo un arma, es un detonador de sistemas. Y cuando los sistemas entran en cadena, el daño real no siempre se ve primero en el campo de batalla. Se ve después en los precios, en la deuda, en el empleo, en la ansiedad social, en la pérdida de estabilidad y en la sensación de que el mundo se volvió más caro, más duro y menos predecible de la noche a la mañana. Esto importa porque la mayoría de la gente sigue mirando la guerra como si fuera 2003, como si todo dependiera de quién tiene más aviones, más portaaviones, más satélites y más fuego. Pero el conflicto moderno, sobre todo en una zona como el Golfo, funciona de otra manera. El actor fuerte no solo tiene poder, también tiene obligaciones. Tiene que proteger aliados, tranquilizar mercados, mantener abierta la navegación, sostener el valor psicológico de sus amenazas, evitar una escalada fuera de control, proteger su credibilidad y convencer a su propia población de que todo eso todavía vale la pena. El actor más débil, en cambio, necesita mucho menos para producir un efecto estratégico. Ahí empieza la asimetría. Irán no necesita hundir a Estados Unidos, no necesita conquistar bases norteamericanas, no necesita destruir la economía occidental por completo. Solo necesita volver suficientemente incierto, suficientemente caro y suficientemente prolongado el intento de controlarlo. Solo necesita demostrar que cada represalia americana abre un problema adicional que Washington no puede cerrar con rapidez. Y cuando eso ocurre, el intercambio de misiles deja de ser un episodio militar. Se convierte en una prueba de resistencia del sistema entero. Esa es la primera revelación importante. El misil que ves en la pantalla no es el verdadero evento. El verdadero evento es la reacción en cadena que empieza después. Pensemos en el primer eslabón. Un intercambio de misiles entre Irán, Estados Unidos, Israel o una combinación de estos actores no se interpreta únicamente como un choque puntual. Se interpreta como una señal sobre el riesgo futuro de la región más sensible para el flujo energético global. Eso significa que en cuanto los misiles vuelan, no solo reaccionan los radares, reaccionan los mercados, reaccionan las compañías navieras, reaccionan las aseguradoras, reaccionan los compradores asiáticos, reaccionan los importadores europeos. Reaccionan los planificadores militares, reaccionan los ministros de finanzas, reaccionan los operadores que no esperan a ver si el estrecho se cierra del todo, se adelantan al miedo de que pueda cerrarse. Y ahí aparece el segundo eslabón. El precio del petróleo no sube solo por la pérdida física de barriles, sube por la prima del miedo. Sube por el riesgo de interrupción, sube por la posibilidad de que una infraestructura crítica sea alcanzada. Sube porque el mercado no compra solo realidad, compra probabilidad. Y cuando la probabilidad de caos entra en el precio, el golpe ya empezó. Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Porque mucha gente oye sube el petróleo y piensa que eso solo afecta a conductores o aerolíneas. No, un shock energético es un impuesto oculto sobre toda la vida económica. Encarece transporte, producción, fertilizantes, plásticos, electricidad, alimentos, logística, construcción, comercio y crédito. Encarece mover mercancías y también fabricarlas.
Encarece calentar una casa y enfriar un almacén. Encarece el reparto final y la cadena completa. Tu recibo no llega con la palabra guerra impresa, pero la guerra ya está allí dentro. Este es el giro inquietante. Puede que nunca veas un misil, pero puedes vivir durante años dentro de sus consecuencias. Y aún no hemos llegado a la parte más peligrosa, porque el petróleo no es el único canal. El gas natural licuado también importa. El estrecho de Hormuz no es solo una ruta de crudo, es uno de los choke points energéticos más delicados del planeta. Por allí pasa una parte crítica del comercio mundial de hidrocarburos. Cuando esa arteria entra en zona de peligro, Asia tiembla primero, pero el eco se extiende mucho más lejos. Los compradores compiten, el suministro se encarece, la incertidumbre se contagia y la palabra que reaparece es la misma que los gobiernos llevan años tratando de enterrar: inflación. Ese es el tercer eslabón. Un intercambio de misiles que tensiona Hormuz puede devolver con violencia un problema que todavía no ha sido resuelto del todo: la inflación estructural en un mundo ya saturado de deuda, desglobalización parcial y cadenas de suministro nerviosas. Esto importa porque la inflación no es solo un dato, es una redistribución de dolor. Castiga el ahorro, devora salarios, empuja al alza los tipos de interés o impide que bajen cuando las economías lo necesitan. Rompe presupuestos familiares, demora compras, aplasta pequeñas empresas, congela inversión y poco a poco convierte el futuro en una sucesión de aplazamientos. Casa más tarde, hijos más tarde, negocio más tarde, jubilación más frágil. Vida más estrecha. Ese es el sentido real del título. El intercambio de misiles que podría destrozar tu futuro no tiene por qué arruinarte mañana. Le basta con degradar silenciosamente las condiciones que hacían imaginable una vida más estable. Pero esperen, porque aún estamos en la superficie. El cuarto eslabón es financiero. Cuando el precio de la energía se vuelve incierto, los bancos centrales entran en una trampa. Si la inflación repunta por un shock geopolítico, bajar tipos se vuelve más difícil. Si no bajan tipos, se agrava la presión sobre deuda pública, deuda corporativa, crédito al consumo, mercado inmobiliario y crecimiento económico. Si los bajan demasiado pronto, la inflación se puede enquistar. Si los mantienen demasiado altos, ahogan la actividad. Es la peor combinación: energía cara y dinero caro. Y esa combinación destruye horizontes, destruye valoraciones infladas, destruye confianza empresarial, destruye margen fiscal, destruye la promesa política de que todo volverá a la normalidad con un pequeño ajuste. Aquí está la frase ancla que debemos repetir. Los misiles no solo destruyen infraestructuras, también destruyen calendarios, retrasan decisiones, congelan proyectos, obligan a generaciones enteras a vivir en modo defensivo. Y una sociedad que vive demasiados años en modo defensivo empieza a enfermar políticamente, se vuelve más irritable, más polarizada, más desconfiada y más fácil de fracturar. Aquí es donde el análisis deja de ser solo económico y se vuelve civilizacional. Porque un shock energético sostenido no golpea únicamente a consumidores, también golpea legitimidades, golpea gobiernos, golpea alianzas, golpea la paciencia de las clases medias. Y cuando la clase media siente que trabaja más para vivir peor por razones que no controla, el orden político empieza a agrietarse desde abajo. Ahora demos un paso más profundo y miremos el intercambio de misiles desde la teoría de juegos. La pregunta no es simplemente por qué lanzan misiles. La pregunta es qué quieren que el otro haga después de lanzar misiles. Esa es la lógica que la cobertura superficial siempre deja fuera. Si Irán dispara, no solo busca daño físico, busca modificar cálculo, busca demostrar que aún conserva capacidad, busca subir el costo de futuras ofensivas. Busca producir ansiedad en aliados regionales de Washington. Busca recordar que, aunque no pueda ganar una guerra convencional, sí puede imponer una guerra de sistema. Si Estados Unidos o Israel responden, tampoco buscan solo venganza. Buscan restaurar disuasión, reafirmar credibilidad, evitar que el silencio parezca debilidad, impedir que otros actores interpreten contención como agotamiento. El problema es que ambos lados pueden perseguir racionalmente objetivos que, combinados, empujan a una espiral irracional. Ese es el corazón del peligro. Nadie necesita querer la guerra total para acercarse a ella. Basta con que cada actor sienta que no responder sería peor que responder. Y así, poco a poco, el intercambio que parecía contenido se convierte en una escalera. Este es el quinto eslabón, la escalada administrativa. No hace falta una declaración formal de guerra mundial. Basta con una cadena de decisiones burocráticamente racionales.
Más interceptores, más despliegue naval, más presión sobre milicias, más escolta marítima, más bases en alerta, más misiones de inteligencia, más sanciones, más ciberataques, más cobertura aérea, más gasto de reposición. Y de pronto, lo que parecía una crisis limitada ya está drenando inventarios, atención y dinero a una velocidad que pocos habían calculado. Aquí, el análisis de Yang es especialmente incómodo para Washington. La fuerza americana sigue siendo enorme, pero su estructura de compromiso la vuelve vulnerable. Cada misil iraní no tiene que perforar todo el escudo, solo tiene que obligar a gastar más de lo que parecía razonable. Solo tiene que recordar que interceptar siempre es más caro que lanzar barato. Solo tiene que mantener vivo el miedo suficiente para que la protección se vuelva permanente. En ese punto, el misil se transforma en un instrumento de contabilidad imperial. Ya no cuenta solo explosiones, cuenta costes por día, costes por despliegue, costes por reposición. Costes por disuasión que ya no disuade del todo. Y cuando el coste de parecer fuerte empieza a subir más rápido que el beneficio de parecer fuerte, una superpotencia entra en una zona muy peligrosa. Pero eso no es ni siquiera lo más importante. Lo más importante es que este tipo de intercambio puede reordenar el mapa mental del mundo. Si los mercados y los aliados empiezan a percibir que Washington aún puede castigar, pero no puede estabilizar, entonces cambia la pregunta estratégica de medio planeta. Ya no se preguntan solo quién es más fuerte, se preguntan quién puede garantizar continuidad. Y esa es una pregunta letal para cualquier hegemonía, porque la hegemonía no vive únicamente de destruir enemigos, vive de convencer a los demás de que el sistema bajo su protección es más seguro, más predecible y menos costoso que las alternativas. Si un intercambio de misiles daña esa percepción, el golpe excede por mucho el teatro militar inmediato. Se mueve a inversiones, alianzas, acuerdos de suministro, monedas de reserva, rutas alternativas y cálculos discretos de todos aquellos que no quieren quedar atrapados en el próximo estallido. Ese es el sexto eslabón. El misil no solo impacta a su objetivo, impacta la imaginación estratégica del mundo. China lo observa, India lo observa, Europa lo observa, los productores del Golfo lo observan, Japón lo observa, y todos ellos ajustan algo. Quizá no de forma dramática, quizá no mañana. Pero el reajuste empieza, un contrato aquí, un seguro allí, una reserva estratégica ampliada, una conversación energética alternativa, una mayor apertura a acuerdos en monedas distintas, una diversificación que en tiempos normales habría parecido innecesaria. Esa es la erosión silenciosa del orden. Y suele empezar así, no con una derrota militar clara, sino con un aumento persistente de la incertidumbre en el punto exacto donde el sistema era más sensible. Ahora bien, si todo esto suena abstracto, aterricémoslo. ¿Cómo se traduce ese proceso en una vida concreta? Se traduce en gasolina más cara, en transporte más caro, en alimentos más caros, en empresas que recortan contratación porque no saben cuánto costará operar dentro de 6 meses, en hipotecas que no bajan porque los tipos no ceden, en gobiernos que gastan más en defensa y subsidios de emergencia mientras tienen menos margen para educación, salud o infraestructura. Se traduce en fondos de inversión más nerviosos, en bolsas más volátiles, en pánico intermitente y en un clima económico donde el ciudadano común vive permanentemente un poco más expuesto. El misil se vuelve atmósfera, se vuelve prima, se vuelve espera, se vuelve ansiedad. Aquí entra un matiz crucial. Cuando decimos que un intercambio de misiles puede destrozar tu futuro, no estamos diciendo que el mundo se acaba en 48 horas, estamos diciendo algo más frío y más creíble, que puede acelerar una década peor. Puede comprimir en 2 o 3 años muchas de las tensiones que parecían manejables por separado. Inflación energética, deuda difícil de financiar, reindustrialización cara, rearme acelerado, fragmentación comercial, ciclos políticos más extremos, mayor control estatal y menor margen individual. Ese es el verdadero miedo de fondo. No la gran explosión hollywoodense, sino la degradación organizada del futuro. Y esa degradación es mucho más probable cuando una región que concentra energía, prestigio militar y rivalidad de grandes potencias entra en una dinámica de represalias. Pero vamos todavía más hondo. ¿Por qué un intercambio de misiles en esta zona es distinto de otros? Porque aquí se cruzan 3 estructuras al mismo tiempo. La estructura energética, la estructura militar y la estructura monetaria. La energética porque Hormuz sigue siendo un cuello de botella vital.
La militar porque Estados Unidos ha construido gran parte de su credibilidad regional alrededor de su capacidad para proteger rutas, bases y aliados. Y la monetaria porque el comercio energético y la seguridad del Golfo están entrelazados con la arquitectura financiera global. Eso significa que los misiles no golpean solo refinerías o aeropuertos. Golpean expectativas sobre cómo funciona el mundo. Golpean el supuesto de que las arterias del sistema seguirán abiertas a bajo costo. Y aquí aparece la siguiente trampa. Si Washington responde con más dureza para restaurar confianza, puede intensificar el riesgo sistémico que precisamente quiere reducir. Si responde con moderación, puede parecer que acepta un nuevo nivel de amenaza. En ambos casos hay un precio. Ese es el rasgo clásico de una buena trampa geopolítica: transformar cada decisión del actor fuerte en una opción con costo acumulativo. Y si del otro lado hay un actor dispuesto a absorber sufrimiento con tal de imponer desgaste estratégico, la partida se vuelve todavía más oscura. Porque el cálculo de éxito deja de ser simétrico. Estados Unidos necesita estabilidad. Irán necesita resistir y perturbar. Estados Unidos necesita que el sistema siga funcionando. Irán necesita probar que puede impedir ese funcionamiento normal a un costo soportable para sí mismo y doloroso para el rival. Cuando un conflicto enfrenta a un actor que necesita orden contra un actor que puede beneficiarse del desorden, las reglas aparentes engañan. El más fuerte puede ganar cada intercambio táctico y aún así empeorar su posición estratégica. Ese es el punto que el espectador común suele perder. Y ese es el punto que vuelve todo esto tan inquietante. Ahora pensemos en escenarios. En el primer escenario, el intercambio de misiles se mantiene limitado, pero suficiente para sostener un riesgo elevado sobre el Golfo. No hay cierre total, no hay invasión masiva, no hay colapso inmediato. Aún así, el mercado incorpora una prima persistente. El petróleo se queda alto, el gas sigue tenso, la inflación rebota, los bancos centrales frenan recortes, el crecimiento se enfría, la política se envenena. Este es el escenario de la hemorragia lenta. No parece apocalíptico, pero erosiona a futuro. En el segundo escenario, los ataques alcanzan infraestructura crítica o desencadenan un incidente marítimo mayor. Aquí el miedo deja de ser abstracto. Las aseguradoras suben con fuerza. Algunas rutas se evitan. Los inventarios empiezan a importar de verdad. Los gobiernos liberan reservas. Las bolsas reaccionan con violencia. Los tipos largos se mueven. El consumidor siente el golpe. Este escenario no destruye el mundo, pero puede destruir la ilusión de que la economía global iba a aterrizar suavemente. En el tercer escenario, el más oscuro, una secuencia de misiles, represalias y contrarrepresalias rompe la frontera entre conflicto regional y reorganización global. El Golfo y el Mar Rojo se vuelven simultáneamente problemáticos. Los productores del Golfo exigen más protección. Asia entra en competencia más dura por energía. Washington gasta más, China observa y se adapta, Europa paga más, y la opinión pública occidental descubre que la estabilidad que daba por sentada era mucho más artificial de lo que parecía. Este es el escenario en el que los misiles no solo elevan precios, cambian época. Este es el escenario donde una generación descubre que su futuro no era una línea ascendente, sino un equilibrio muy frágil sostenido por choke points, armadas, derivados financieros y percepciones de control. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia de esta tensión? La respuesta real es que casi nadie se beneficia de manera limpia. Pero algunos actores sí pueden encontrar ventajas relativas. Irán puede presentar su capacidad de perturbación como prueba de que no puede ser sometido fácilmente. Israel puede usar la amenaza para justificar líneas más duras. Complejos militares e industrias de defensa encuentran demanda. Actores revisionistas observan los límites de la disuasión americana. Exportadores energéticos fuera de la zona pueden ganar ingresos extraordinarios. Y las grandes potencias rivales aprenden algo aún más valioso. ¿Cuánto cuesta hoy sostener el orden que ayer parecía casi automático? Ese es el conocimiento más peligroso que puede salir de un intercambio de misiles. No cuántos objetivos fueron destruidos, sino cuánto esfuerzo necesita el hegemón para evitar que el sistema tiemble. Cuando el mundo aprende que un puñado de misiles basta para disparar primas, dividir alianzas, alterar políticas monetarias y tensar sociedades enteras, la imagen de omnipotencia se reduce. Y una vez reducida, cuesta muchísimo restaurarla.
Ahora conectemos esto con la psicología. Las sociedades soportan mal la incertidumbre prolongada cuando ya llegan debilitadas por años de inflación, deuda, polarización y sensación de estancamiento. Por eso este tipo de crisis es tan venenoso. No entra en un sistema sano, entra en un sistema cansado. Entra en economías donde millones de personas ya sienten que el ascensor social se detuvo. Entra en electorados que ya sospechan que pagan por decisiones tomadas muy lejos de ellos. Entra en generaciones jóvenes que ya no creen con la misma facilidad en progreso lineal. En un contexto así, un shock geopolítico no es solo un shock, es un acelerador de resentimiento. Y el resentimiento es una fuerza política explosiva. Puede producir populismo, puede producir giro autoritario, puede producir nacionalismo económico, puede producir conflictos distributivos más duros. De repente, el intercambio de misiles ya no trata solo sobre Oriente Medio. Trata sobre el tipo de sociedad que emerge después del golpe. Esta es la parte que muy pocos quieren decir en voz alta. El futuro se puede romper sin un solo colapso definitivo. Basta con suficientes golpes sincronizados a la estabilidad. Un poco más de energía cara, un poco más de deuda difícil, un poco más de gasto militar, un poco menos de crecimiento, un poco más de desconfianza, un poco menos de movilidad social. Así se rompe una época, no con una escena final dramática, sino con una suma de estrechamientos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el intercambio de misiles, que hoy parece otra crisis más en una región demasiado acostumbrada a las crisis, puede ser en realidad una prueba de algo mucho más grande. Una prueba de cuánto desorden puede absorber el sistema antes de dejar de parecer un sistema estable. Una prueba de cuánto cuesta hoy sostener la globalización energética. Una prueba de si las democracias endeudadas pueden gestionar simultáneamente inflación, rearme y fatiga social. Una prueba de si Estados Unidos aún puede proteger el orden sin incendiarlo en el proceso. Y sobre todo, una prueba de si nuestra idea del futuro era real o simplemente barata, gracias a décadas de estabilidad relativa en puntos del mapa que casi nadie quería mirar. La síntesis estratégica es brutalmente simple. Los misiles no son peligrosos solo por lo que destruyen físicamente. Son peligrosos porque revelan la vulnerabilidad de los sistemas que hacían posible la normalidad. Un intercambio en el Golfo puede subir la energía. La energía puede reavivar la inflación. La inflación puede congelar el alivio monetario. La falta de alivio puede ahogar crecimiento y crédito. El estancamiento puede radicalizar política. La radicalización puede debilitar la capacidad de gestionar crisis futuras. Esa es la cadena. Esas son las fichas de dominó. Y una vez que empiezan a caer, ya no estamos hablando solo de geopolítica, estamos hablando de tu capacidad para planificar una vida. Por eso este análisis no es alarmismo, es estructura. No dice que el desastre es inevitable, dice que el peligro real está en tratar como episodio lo que en realidad puede ser un catalizador. El misil es visible, la década dañada no, el misil dura segundos, la factura puede durar años, y ahí está la lección final que Jiang empuja una y otra vez desde otro ángulo. En la guerra moderna, el actor débil puede no ser el que pierde primero. A veces es el actor fuerte el que queda atrapado defendiendo demasiadas cosas a la vez, pagando por demasiadas seguridades a la vez y descubriendo demasiado tarde que el adversario nunca quiso ganar una batalla convencional. Quería algo más ambicioso y más perverso. Quería convertir la fuerza del hegemón en una máquina de costos crecientes. Si ese proceso ya empezó, entonces no estamos mirando simplemente un intercambio de misiles. Estamos mirando una advertencia sobre el mundo que viene. Un mundo más caro, más militarizado, más volátil, más fragmentado, más cruel con quien llega tarde, con quien tiene deudas, con quien depende de salarios fijos, con quien necesita estabilidad para construir. Un mundo en el que el futuro ya no se rompe por una sola gran catástrofe, sino por una serie de choques estratégicos que hacen que todo siga funcionando, pero peor. Y precisamente esa, es la forma más peligrosa de colapso, la que no anuncia el final, la que simplemente vuelve cada año más estrecho que el anterior. A veces el misil más devastador no es el que cae sobre una ciudad, sino el que atraviesa la arquitectura invisible que sostenía tu idea de futuro.